¿sí? Mira, como digo, cientos de enfermedades oportunistas, neumonías por agentes que generalmente no infectan a inmunocompetentes, neumonías atípicas o neumonías bacterianas que cursan rápidamente y progresivamente a formas graves, candidiasis esofágica, no esofágica, tipo candidiasis de todo el tracto digestivo. Tuberculosis es una de las infecciones pulmonares que más muertes producen en los portadores de HIV. Entonces, tuberculosis con HIV van mucho de la mano. Entonces, en todo paciente que yo diagnostico tuberculosis, siempre solicitar desde HIV, ¿sí? Enfermedades por citomegalovirus, encefalopatía, criptococosis, muchísimos. También se ve mucho lo que es la toxoplasmosis. Aquí en Paraguay al menos el 90% de la población sí está infectada por la toxoplasmosis, pero que entra en un periodo durmiente o de latencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Siempre cuando nosotros vemos una toxoplasmosis activa, sospechar a Chile, ¿sí? Entonces, una linda pregunta de examen sería: citame por lo menos 4 patologías oportunistas. No le voy a pedir 10, 4, 3, voy a ser muy buena. Pero por favor, no me ponga cualquier cosa, ponga mera enfermedad oportunista, ¿sí? Me pareció mucho, no se puede equivocar en eso, ¿está bien? Ok. Bueno, te voy a resumir bien. ¿Cuál es el protocolo cuando yo, por ejemplo, le hago un test rápido o una serología a un paciente y me sale positivo? Aquí el protocolo es que yo tengo que pedir un segundo test y ver si no es un falso positivo. Cuando me vuelva a salir un segundo test positivo, mi siguiente paso es pedir que, ¿cómo se llama el test más específico del HIV? Western blot. Entonces, con 2 test positivos, yo ya solicito directamente Western blot, carga viral y conteo de CD4. Resumiendo, esto es lo que dice el cuadro. Vuelvo a repetir, tengo que tener 2 pruebas positivas para Chile, tanto test rápido de serología. Al tener 2 pruebas positivas, pido Western blot, conteo, carga viral y conteo de CD4. ¿Está bien? Para que yo pueda estratificar al paciente, ver en qué categoría se encuentra y cuándo tiene indicación de iniciar antirretrovirales. Les pregunto, chicos, yo hago una detección de HIV, cualquier paciente. A todos los pacientes ya diagnosticar HIV, yo ya le inicio antirretrovirales. No, tiene su indicación, ¿verdad? Vamos a ver aquí, en el siguiente cuadro está, esto nada más es para decir cómo es el abordaje inicial. Siempre cuando yo ya detecto una infección por HIV, yo tengo que saber el estado basal del paciente. O sea, le pido, como había dicho, tengo que saber su conteo CD4, su carga viral, pero también tengo que pedir completito un laboratorio para saber cómo está su perfil renal, perfil hepático, glicemia, para que yo en las evoluciones vea si nos van presentando lo que yo controlo son los efectos adversos de los antirretrovirales. Lo que ya había dicho, antes del tratamiento voy aquí, esto. Este es un cuadro, chicos, quiero que sepan, este cuadro asocia mi conteo
de CD4 con la forma clínica. La categoría A es un paciente asintomático, ¿sí? La categoría B es un paciente con síntomas leves a moderados, pero que no haya enfermedades oportunistas. Y la categoría C son las enfermedades oportunistas. Entonces, junto a esto, más mi conteo de C4, y ahí existe la famosa clasificación A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Los que están redondeados son donde yo ya indico mis antirretrovirales. Para dar un ejemplo, yo tengo un paciente, le diagnostiqué su infección por HIV, el paciente está asintomático. ¿Qué le pido? Conteo de CD4. Si el paciente está asintomático, pero me mantiene mi CD4 mayor a 200, este paciente todavía no tiene indicaciones de antirretrovirales. ¿Cuándo tiene indicaciones de antirretrovirales un asintomático? Cuando mi CD4 esté menor a 200 células por milímetros cúbicos, ¿sí? ¿Qué pasa con la categoría B? Son estos síntomas, la famosa diarrea, pérdida de peso, fiebre prolongada, no son enfermedades oportunistas, sino manifestaciones leves a moderadas, pero ahí tiene el mismo criterio, inicio de antirretrovirales con una carga menor a 200. Ahora, si yo ya tengo cualquier tipo de enfermedad oportunista, independiente de mi conteo de ese cuadro, yo ya inicio antirretrovirales. Este cuadro se entendió, porque este cuadro es muy importante para saber cuándo yo inicio mi antirretrovirales. Ahí voy a retroceder aquí. Bueno, si hablamos, sí. Doutor, se eu não inicio os antirretrovirais, eu vou esperar ele progredir para a próxima etapa? Essa parte es una pregunta que muchos me dicen, pero doctora, ¿no es mejor ya iniciar justamente igual? Para eso se hicieron estos protocolos, porque mientras mi CD4 está mayor a 200, significa que mi sistema inmunológico es competente todavía para la infección, ¿verdad? Entonces sí hay cortes y protocolos donde me dice, ok, ya está menor a 200, este ya no está haciendo, ya dentro poco puede desarrollar enfermedades oportunistas, entonces en ese momento, o sea, son protocolos por la OMS, ¿sí? Entonces en ese momento, no es que yo espero hasta el último momento, ¿sí? Entonces son protocolos con menor a 200, no es que ya va a ser infecciones oportunistas, sino que ya empieza un pequeño deterioro de tu sistema inmunológico, y ahí es donde yo inicio mi antirretrovirales. ¿Se entiende? O sea, son protocolos y cohortes que se estudiaron y se hicieron como, vuelvo a repetir, como un protocolo para saber cuándo yo inicio mi antirretrovirales. Tengan en cuenta que el tratamiento con antirretrovirales es un tratamiento de por vida, pero también es un tratamiento que tiene que ser monitoreado estrictamente por los efectos adversos que pueden llegar a desarrollar, ¿verdad? Entonces, sí tiene sus indicaciones y el momento correcto de iniciar mi antirretrovirales. ¿Está bien? Bueno, si vamos a hablar de antirretrovirales, miren todo esto. Yo tengo muchísimas opciones y otra vez desescalar, cambiar, este me hizo un efecto adverso, bueno, tengo otra opción, en fin. Bueno, para que sepan, el programa tiene muchísimos antirretrovirales, no todos, pero este es el esquema ideal. Pero, ¿qué es lo que yo les voy a preguntar? Es esto: ¿cuál es el esquema según el programa? Esto es según el
Programa Nacional del VIH, del Programa de SIDA de Paraguay. Esto es lo que yo le voy a preguntar, el tratamiento de primera línea. No le voy a preguntar el tratamiento alternativo, voy a ser bien sincera, ¿sí? Con tal que me sepa cuándo vamos a iniciar antirretrovirales y cuál es mi tratamiento de primera línea, ok, ¿sí? Y por eso que acá trasladé luego, aquí en un cuadro, que los 3 medicamentos de mi primera línea es el tenofovir, creo que no hace, o sea, no hay mucha diferencia con Brasil. El tenofovir acompañado de lamivudina y efavirenz. O sea, y estas son las siglas nada más. Por eso es que aquí desglosé para que sepan. El TDF más 3TD más EFT, ¿verdad? Que serían estos medicamentos. Creo que el tercero es lo que difiere un poquito del programa de Brasil. Pero el tenofovir y la lamivudina sí son, también son medicamentos de primera línea. Hay que mirar un poquito, pero estos son los medicamentos de primera línea. Entonces, chicos, yo lo que quiero que sepan es saber categorizar al paciente y saber cuándo iniciar mis antirretrovirales. Sé que hay muchísimos antirretrovirales, pero que me sepan el esquema, o sea, el esquema de primera línea o preferencial, eso es lo más importante, ¿sí? Y tener en cuenta que no es infección por VIH, ya tomo antirretrovirales. Entonces, esto también es como, yo antes cuando era estudiante pensaba, también pensaba eso. HIV, ya, no hay posibilidad de antirretrovirales. No, existe el momento porque mi sistema inmunológico es competente y cuando hay un punto donde yo ahí tengo que actuar para que justamente se eleve y mi carga viral sea indetectable, ¿sí? Por eso es que todo esto no es porque a una o dos personas se le antojó. Esto es la OMS, estos son varios años de estudio donde hubo esa categorización y el momento ideal para iniciar los antirretrovirales. ¿Está bien? Ok, enfermedades oportunistas. Aquí voy a ir pasando, ¿sí? Nada más. Quiero que sepan que hay bacterias, hongos, parásitos, todas estas enfermedades que generalmente no veo en los inmunocompetentes van a aparecer en el estado de SIDA, ¿sí? En el estado de SIDA. Entonces, chicos, si yo me adhiero bien al tratamiento, hago en forma, llega a mi carga viral indetectable, obviamente no voy a desarrollar enfermedades oportunistas. Incluso me arriesgo a decir que una persona con VIH que se adhiere bien al tratamiento vive mucho mejor y mucho más años que un diabético, con mucho mejor calidad de vida, ¿sí? O sea que todavía no existe ese tabú de que VIH, SIDA, ¿verdad? Hoy en día somos un poquito más comprensivos, pero todavía existe ese tabú, ¿verdad? Pero saber que hoy en día un paciente con VIH bien adherido al tratamiento te vive mucho más años que el diabético, que el hipertenso, que el cardiópata, que el tabaquista, te vive más años. Capaz el paciente, y como voy a decir, no es el VIH que mata, son las enfermedades oportunistas lo que matan, ¿verdad? Capaz el portador de VIH se muera probablemente en un accidente de tránsito de su enfermedad, si es bien tratado. Pero ahí está uno de los problemas psicosociales más importantes, la famosa negación a la enfermedad. Yo vi muchísimo eso en la práctica. Pacientes donde se le dijo, mira, tenés que entrar al programa, tenés que venir. Nunca más aparece, o sea, se niega. O pacientes que, bueno, iniciaron, pero en el proceso, estos pacientes sufren muchísimo
y abandonan el tratamiento. Entonces, esto no es solamente, mira, tenés HIV, al entrar en el programa y chao. No, tiene que haber un seguimiento multidisciplinario y principalmente un apoyo psicosocial en todos estos pacientes y que por lo menos un miembro de la familia sepa que este paciente tiene portador de HIV. Porque hay mucha tendencia a que el portador de HIV se calle y solamente él lo sepa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si llega a haber algún accidente o algo? Sí o sí un familiar tiene que saber, o sea, siempre se le inculca al paciente. Y veo también muchísimo, eso van a ver después en consultorio, que los pacientes me revelan que sí son portadores de HIV, que se van a retirar sus antirretrovirales del programa, pero el esposo y la esposa no saben, ¿verdad? Eso es una irresponsabilidad total, ¿verdad? Porque todavía hay esa creencia, o el famoso, ese siempre iba a ser, ese es lo más incómodo, que vos le informás al paciente o a su... Pero vos me transmitiste, no, vos fuiste, pero vos me pusiste la cuerda. Un problema porque no sabemos quién empezó ahí el tema. Generalmente el hombre. Re mal la vida. El hombre siempre tiene la culpa. Era Leo. Siempre. Entonces, siempre, o sea, por eso es tan complicado el abordaje y hay que haber siempre una empatía, un tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? Y sacar mucho tabú de lo que es ahora esta enfermedad. Estos pacientes viven, vuelvo a repetir, viven fantástico si se adhieren bien al tratamiento. ¿Está bien? ¿Cómo? Bien, nada más para citar enfermedades endémicas muy comunes entre los oportunistas. Si voy pasando ya saben por qué, chicos. Vuelvo a recalcar, el VIH con la tuberculosis va muy de la mano. Entonces todos los pacientes con tuberculosis siempre descartan una infección por VIH o al revés, ¿verdad? En una infección por HIV, por lo menos pedirle al paciente una radiografía para ver si ya no tiene alguna lesión, cavitación que sea latente nomás, la sintomatología. También siempre tener en cuenta que no solo el HIV es de transmisión sexual, sino que también puede ir acompañado de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Listeriosis, ¿alguna vez vi a un paciente con listeriosis? Pero muy raro. Pero sí en los VIH suelen desarrollarse infecciones parasitarias, infecciones por hongos, ¿verdad? Principalmente las neumonías por hongos, que son rarísimas, pero en el estado de SIDA se suele ver. La candidiasis es muy común, pero no es la famosa candidiasis que yo tengo en la boca, tiene hasta el esófago, todo el tubo digestivo tiene candidiasis. Histoplasmosis, coccidiomicosis, paracoccidiomicosis, citomegalovirus, herpes simple, varicela zoster, o sea, muchísimo. Y bueno, eso es lo que tenemos que saber de la HIV. ¿Se comprendió? Perfecto. Entonces, nosotros como clínicos o médicos generales, nosotros tenemos que saber bien cómo dirigir y después, ¿a quién le vamos a enviar? Al programa nacional con los infectólogos. ¿Está bien? Ok. Otra, dejen el auto en la lista.